Pero bueno, buenos días hermanos, nuevamente me alegra saludarlos, compartir esta mañana con ustedes. Hoy continuamos nuevamente con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel. Ya culminando este estudio, nos faltan unos pocos capítulos, pero todavía muy ricos en lo que tiene que ver con su enseñanza. Entonces, vamos a escuchar algunos anuncios primero y enseguida iniciamos con la enseñanza. Los anuncios. Muchas gracias a las familias que anoche estuvieron presentes en el taller de padres. De verdad fue un tiempo muy bonito, muy especial, que disfrutamos como hermanos, pero les invitamos que ayer fue apenas el abrebocas. Ayer fue nomás el propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros como hijos? ¿Y cuál es el propósito, no, de nosotros como padres? Eso fue lo que vimos ayer. Entonces están cordialmente invitados para el próximo sábado. Acuérdese que son 8 sábados, 16 horitas. Ya se fueron las primeras 2. El próximo sábado a las 6 de la tarde están todos nuevamente y cordialmente invitados a esta reunión. Las reuniones de la academia normales todos los días a las 8 de la noche por Zoom. La reunión de los sábados, no olviden, a las 2 de la tarde, mujeres por Zoom. A las 4 de la tarde, jóvenes presencial. A las 6 de la tarde, el sábado tendremos nuestra reunión de, de taller de padres presencial. Y a las 8 de la noche, caballeros por Zoom. O sea que hay para todos cordialmente invitados. Y hemos estado hablando del mismo tema, prácticamente de los padres. Entonces, todos cordialmente invitados. También todos los días a las 6 de la tarde tenemos el tiempo de oración. Y hemos estado leyendo la Biblia en orden cada día. Ya entramos al primer libro de Samuel que iniciaremos hoy. Entonces leeremos el primer libro de Samuel, sus 31 capítulos de hoy hasta el viernes. Y el domingo tendremos el resumen a las 6 de la tarde. Entonces, todos invitados a la lectura. Y hemos venido hablando, taller de padres, y ayer escuchaba en el de mujeres, no es que me haya infiltrado ahí, ni nada, coincidencialmente pasaba por ahí, ¿no? Y escuché que estaban hablando de un tema bastante especial, y es que qué tan culpables, en este caso se sentían las mujeres por las decisiones que tomaban sus hijos. Que si las mujeres o los padres en este caso se sienten culpables o no por las decisiones que toman los hijos. Y hay de parte y parte, ¿no? A veces cargamos mucha culpa por nuestros hijos, pero realmente, si fuera por esa situación, imagínense lo siguiente. Si la vida de nuestros hijos dependiera de la capacidad que tenemos los padres, pobrecitos los chinos, de verdad. Están rumbo a la perdición porque no es por nosotros. Todos nosotros somos pecadores. El problema es que los chinos también, igual. Entonces, no podemos echarnos culpa por las responsabilidades de ellos, aunque nosotros también tenemos una responsabilidad, y es guiarlos y enseñarlos. Pero las decisiones, ¿quién las va a tomar finalmente? Ellos. Imagínense que el mejor papá de todos, el papá perfecto, fue Dios. Y los hijos le torcieron. Entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los dejamos a la deriva, que pase lo que pase? No, 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 no. Tenemos una responsabilidad como padres. Y esa es una tarea que no tiene, es perpetua. En el momento que uno empieza a ser padre, es padre mientras viva. Todo el tiempo lo será. Y por eso tenemos esa tarea.
Y hablando de ese contexto, esta semana hablábamos con mi esposa de algo. Y era, hemos venido hablando de la vida de David, ¿verdad? Hace 8 días vimos la historia de los hijos y todo esto. Pero imagínense en ese bello palacio donde vivía David, hermosísimo palacio, ¿cómo sería el ambiente de David con las esposas y los hijos? Y hágase en una idea. Los hombres están diciendo, uy, si con una es así. Hágase en una idea de cómo sería esa situación de David estar allí con todas las esposas y cada una con hijos. ¿Cómo serían esos muchachitos? Cada una de ellas con sus intereses propios. Cada una de ellas, no, mi hijito va a ser el próximo rey. Cada una de ellas una situación tirante, difícil. Leía en un comentario, eso no lo puedo asegurar, solamente leí un comentario y lo cito porque me dio curiosidad, hablando de la vida de Absalón. Y él dice que la misma palabra para poligamia es la misma raíz para estiercolero. O sea que literalmente el palacio era un estiercolero. En ese asunto, porque nadie, o sea, imagínense quién ejercía el control. Si la mayoría del tiempo el rey no estaba. Él estaba en sus batallas, él llegaba, se iba en meses y muchas temporadas en sus batallas, llegaba y todo eso estaba ahí a la merced. Y en ese ambiente se criaron estos muchachos. Una ausencia de autoridad total, unos intereses propios, niños consentidos, imagínense, tenían todo a su servicio, materialmente lo tenían absolutamente todo, la mejor educación y todo lo que quisiera, pero hay cosas que Mastercard no puede comprar. Y eso era lo que pasaba especialmente en ese hogar. Y lo que siempre decimos, hijos pequeños, problemas, hijos medianos, hijos grandes, y ya llegaron a la adultez todos estos muchachos. Todos ya están sobre los 20, 25 años, tal vez los hijos de Betsabé son unos adolescentes todavía, van atrás, 14, de 10 a 15 años, pero los hijos mayores ya todos están, y cada uno tiene sus propios intereses. Y en medio de esta situación es que se está desarrollando ese capítulo 13. Vimos la semana pasada cómo el primogénito, Amnón, disfrazando de amor una situación que se enamoró de su hermana, terminó violándola. Y leímos al final del capítulo 13, del versículo 21, dice que cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, pero no hizo nada. Y Absalón nunca habló de eso con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Y ahora vamos a ver, lo que vamos a ver hoy es, acuérdense que estamos viendo problemas en casa, esta es la segunda parte. Pero vamos a ver si era que solo por esa situación era que Absalón odiaba a Amnón. Entonces les invito a que nos metamos en la historia, ¿no? Metamos ahí en el cuento y vamos en el versículo 23. Versículo 23, hoy vamos a leer hasta el 39 y vamos a ver 3 títulos, o vamos a dividir en 3 partes esta enseñanza. El primero es el banquete de Absalón, versículos del 23 al 27. El segundo es un fratricidio anunciado, versículos del 28 al 32. Y enseguida vamos a finalizar viendo Absalón huye y una familia llora. Versículo 23 del capítulo 13. Dice,
2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Y la primera frase ya debe causar cuidado. ¿Cuánto ha pasado? 2 años. 2 años de una niña avergonzada, en la cual su papá no consoló. 2 años de enojo de David, que tal vez no le dirigía la palabra a sus hijos, que no los miraba, pero que no solucionó nada. 2 años de odio de Absalón. 2 años en el que todo esto se acumuló. ¿Usted no les ha pasado? Esto pasa en algunas familias. Yo no sé si en la de ustedes. Que hay gente que no se vuelve a ver sino hasta que se muere alguien en el entierro. ¿Sí? Que hay tanto rencor, odio y diferencias que la gente ni se vuelve a hablar y pasan años que ni se hablan. Hermanos, padres e hijos. Hijos con los padres, todo ese tipo de cosas, ya que han pasado 2 años de acumular odio, de acumular rencor. Han pasado 2 largos años y ahora hay una oportunidad. Y uno diría, Absalón está organizando una fiesta para reconciliar. Cualquiera podría pensar, un desprevenido, no, llegó la hora. No, la fiesta del esquilar las ovejas se presentaba solamente una vez al año. ¿No? Y esa fiesta era muy especial, o esa situación era muy especial, y por eso se celebraba, se hacía una gran celebración. Las ovejas, ¿no?, entraban a la época de verano, y entonces para entrar al verano necesitaban estar peladitas para que no se... Y eso sucedía antes del verano, entonces eso sucedía una vez al año. Y él aprovecha, acuérdese que él es un príncipe, es muy rico y tiene una gran cantidad, y él va a hacer una fiesta para invitar a sus hermanos. Pero acuérdese, son 2 años en el que él no ha dejado de odiar. No ha dejado de odiar a su hermano. Una definición dice que el odio es una emoción que generalmente va acompañada de otras cosas como ira y agresividad. Y es algo que si se le da largas es muy difícil de controlar por su intensidad. Tener este sentimiento durante mucho tiempo provoca enfermedades emocionales y físicas. Imagínense lo que hace el odio. Pero la gente prefiere odiar que perdonar, aun cuando les cause enfermedad. No pueden dormir, deliran, se sueñan, se chocan. Por eso Dios nos invita a que perdonemos, porque el perdón no es algo negociable. El perdón es un mandato. Pero el Señor, rey de Israel, David, no había conciliado eso con sus hijos, no había tratado ese tema y dejó que se acumulara, y ahora pasan 2 años y ahí está Absalón. Lo peor del odio es que las personas no están tranquilas y creen que eso va a generar un daño al otro, pero el único que se está generando daño es el que odia. Entonces, lo usan y termina esto en una venganza, y algo hacen para desquitarse. Entonces, este odio de Absalón hacia Amnón tenía 2 direcciones. Primero, lo odiaba por lo que le hizo a su hermana. Y uno dice, bueno, esa es una razón hasta justificada. Pero también lo odiaba porque él era el primogénito. Él era el próximo heredero al reino. Absalón no tenía reino. Y lo que nos va a mostrar la historia y lo que vamos a seguir leyendo en adelante es que Absalón sí anhelaba ser rey. Era avaro, codicioso, y quería eso. Entonces él aprovecha esa fecha de esquilar las ovejas para hacer una fiesta. Y dice el versículo 24. Él fue donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo?
Y entonces va y busca al papá. Le dice, papá, es tiempo de la esquilada, estamos organizando una fiesta y me gustaría que tú fueras con tus siervos. David seguramente miraría y diría, no, hijo, David ya era un tipo de 60 años, ya no estaba para fiestas. Ni para eso, eso era 20 o 30 años antes. Ahora ya no estaba en ese plan. Ahora le dice, no queremos, no quiero ser una carga para ti. Ni yo, ni mis siervos. Yo prefiero no ir, dice el versículo 25. Entonces, él contestó, no, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Le dijo, bueno, hijo, yo no voy a ir, pero haz la fiesta, haz el banquete. Está autorizado lo que pasó, lo que vaya a suceder. Y esa es la misma situación que había pasado con Amnón 2 años antes. 2 años antes, el rey mandó a su hijo, a su hija, a que fuera violada. Y ahora, 2 años después, está mandando a su hijo. Eso es lo que dice la palabra original en hebreo. Envió a su hijo a que sea asesinado. Los dos crímenes que se están cometiendo acá, la violación y ahora un asesinato, son autorizados de alguna manera por David. Ahora, esa es la cuestión de los padres. Ahora, él autoriza, él da la bendición, hágase la fiesta, tranquilo, no hay problema. Y dice el 26, bien, le dijo el rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? Él está diciendo, bueno, papá, tú no vas a ir, pero ¿qué tal si tú envías a Amnón? Y no se necesitaba ser muy persuasivo ni mucho para decir, ¿por qué Amnón? Eso le pregunta a David. Dice, ¿por qué a Amnón? Preguntó el rey. ¿Por qué Amnón? ¿Para qué Amnón? ¿Qué necesidad tiene? ¿Ya se arreglaron con Amnón? ¿Ya están en buenos términos con Amnón? Pero lo que nos damos cuenta es que Absalón no contesta la pregunta. Absalón no contesta esa pregunta que David le hace. Seguramente lo que dijo Absalón fue, papá, voy a invitar a todos mis hermanos. ¿Cómo no voy a invitar a Amnón? O sea, sería muy descortés de mi parte invitar a todos los hermanos, a todos los hijos tuyos y no invitar a Amnón. O tal vez le diría, papá, mire, no va a ir el rey, que me gustaría que fuera, me sentiría muy honrado que fuera el príncipe heredero. En representación, tal vez él dijo cualquiera de esas cosas porque realmente su intención está ahí en el versículo 26, que Amnón asista a la fiesta. Eso es lo que él quiere, que Amnón vaya. Más allá de que cualquier otro hermano o que el mismo rey, aunque con la ambición que uno ve a Absalón, no tendría nada de raro que quisiera invitar al rey para también hacer de las suyas. Pero por ahora quiere solo invitar a su hijo. Bueno, si no va el rey, pues por lo menos me quito un obstáculo de encima, dirá. Y mire lo que dice el 27. Preguntando el rey, bueno, ¿por qué Amnón va? No le contesta. Él le va de la respuesta, dice el versículo 27. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Esta palabra, digno de un rey, no aparece en la Reina Valera, por ejemplo. Si ustedes ven ahí no dice que el banquete era como de un rey. En los escritos más antiguos, aparece en la versión griega y en la latina, ¿no? En el texto hebreo falta esa oración. Pero, ¿eso qué nos quiere decir? Que Absalón, ¿qué quería hacer?
Si hace un banquete como los de un rey, ¿él qué quería hacer? Él está mostrando ahí su gana por el reinado, su avaricia por el reinado. Y lo que sucede es claramente que David, como padre, ha enviado su hijo a lo que va a ser su muerte. Ahora, todas estas situaciones que están pasando acá nos muestran que David había perdido toda autoridad sobre sus hijos. Cuando Amnón vino y de capricho le dijo que quería que su hermana fuera y le cocinara, el rey ¿qué dijo? Vaya. Y ahora viene el otro y le dice, quiero una fiesta y quiere que Amnón vaya. ¿Y qué dice el rey? Vaya. Él o no quiere tomar el control, o no se siente con la autoridad para tomar el control, o se siente incapaz de tomar el control, pero como papá no hace nada. Totalmente permisivo en el asunto. Y esa es la cuestión que causa el pecado en nosotros como padres. Perdemos la autoridad. No nos sentimos con autoridad de exigirle algo a nuestros hijos porque entonces nos sacan a la cara que nosotros somos peores que ellos. Pero eso no debe ser una disculpa para seguir nosotros ejerciendo nuestro rol de padres. Mientras estemos presentes, mientras estemos vivos, debemos ser estorbo para el pecado de nuestros hijos. Debemos seguir diciéndole la verdad a nuestros hijos. Siempre que haya oportunidad debemos corregir e ir allí. Y la pregunta es, en esta situación, ¿cómo estamos como padres? ¿Estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que le parezca? ¿Estamos renunciando a nuestro privilegio de padres porque estamos debilitados por el pecado o debilitados por alguna razón? ¿O realmente, en otra situación, estamos cansados de decir lo mismo? ¿Nos estamos dando por vencidos y no queremos ya fregar más con el asunto? ¿Que haga cada uno lo que se le dé la voluntad? Y dejamos a un lado nuestra responsabilidad, nuestro privilegio y el mandato que Dios nos ha dado. ¿O estamos dando la pelea? Orando por nuestros hijos, clamando por nuestros hijos, estorbando a nuestros hijos. Y estorbando en el buen sentido. Acuérdense, anoche veíamos eso en el propósito de los padres. El propósito de los padres no es dar la mejor universidad, no es darle la mejor educación. El propósito de nosotros como padres creyentes es llevar a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Eso es lo principal, lo otro es secundario. Y la primer llamado, la primer misión, el gran comisión, la gran comisión para nosotros como padres está en nuestros hijos. Y David había renunciado a eso, o nunca lo fue. Puso otras prioridades por encima. Pero nosotros como padres debemos seguir adelante. ¿Se siente cansado? Hay momentos en que eso le harta, hay momentos en que eso ya usted quiere renunciar. Hay momentos en que dice, ya lo sacó adelante y que cada uno haga lo que quiera. Hermanos, si ha pensado eso, no olvide que su tarea como padre termina hasta que Dios se lo lleve. Si se siente cansado, hay que pedir fuerzas, el Señor la dará. Hay que pedir guía, el Señor la dará. Hay que recobrar en Él. Y eso nos lleva al segundo punto. David permitió todo, dejó que todo sucediera, que fueran a la fiesta, y entonces Absalón hizo la fiesta como él quería y hay un fratricidio que estaba anunciado. Fratricidio es el asesinato de un hermano a otro hermano. Absalón, dice el versículo 28, Absalón le dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo,
Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. ¿A quién le recuerdan esas palabras? ¿Se acuerda cuando David mandó matar a Urías? ¿Qué hizo David? Trató de emborracharlo primero. Trató de engatusarlo primero. Como no cayó en eso, entonces enseguida con él mismo manda la carta para que lo maten a Joab. Y también les dice que adelante que lo hagan, que esa es la orden. Ahora, la Reina Valera utiliza aquí un término que es especial. Dice, esforzados y sean valientes. ¿Se acuerda de dónde son esas palabras? Allá lo que Dios le dice a Josué cuando lo toma. No, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Son palabras de honor. Son palabras para ir a la batalla, son palabras importantes en ese aspecto. Pero aquí él las está tomando, palabras de honor, para cometer un asesinato. Anímense, yo doy la orden. Sean valientes, esfuércense. La misma forma en que Amnón violó a Tamar, disfrazando las buenas palabras de amor y enamoramiento, pero que eran realmente lujuria y pecado. Y nosotros nos vemos repetidamente viendo esas situaciones, disfrazando el pecado de nuestros hijos. No, el muchacho es un mentiroso, es lo que sea. No, y empezamos a justificarlos. No es así siempre. Es de vez en cuando. Y no corregimos y no los confrontamos. Y resulta que al no hacer eso, al no confrontar a nuestros hijos, al no decirles que están mal, resulta que estamos permitiéndoles ir hacia esto. Este odio de Absalón por su hermano por más de 2 años, ahora se convierte en un asesinato. El versículo 29 dice, por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Ahora, el texto tampoco nos deja ver si Absalón quería matarlos a todos. No, los otros huyeron por terror, huyeron. Y esa es una frase que se repite, ¿no? Los hijos del rey. No, esa es una frase constante en el texto. Los hijos del rey. Ahora, esta frase es importante, los hijos del rey, porque está hablando del pacto que Dios hizo con David, de la generación siguiente. De ellos vendría el siguiente rey y de ellos vendría el Salvador. Y ahora está hablando acá que todo esto sucedería. Entonces, le llegó ¿qué sería? Un tuit falso, yo no sé qué. Dice el 30, mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe. Absalón mató a todos los hijos del rey. No. Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno quedó con vida. Y uno dice, vaya, ahora ¿cómo quedaría el papá con una noticia de estas? Pero hay algo curioso en el texto. Y es muy curioso que Absalón no contrastó si esa noticia era buena, era verdadera o era falsa. Él no preguntó, no interrogó, no se aseguró que esa noticia fuera real. Y dice el versículo siguiente, el 31, que entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus túnicas, sus ropas, en señal de horror y tristeza. O sea que él dio por hecho que esa noticia era real. Y eso nos dice 2 cosas, por lo menos 2 cosas de muchas otras. Primero, que David sabía que entre sus hijos había una rivalidad tremenda. Y él ya sabía que había problemas. Y lo segundo que nos enseña el texto, que es más increíble aún, es que David sabía que Absalón era capaz de hacer eso. Porque no lo discutió, no lo preguntó, no lo puso en duda. Él no dijo, ¿Absalón mató a todos? Él no se interrogó eso, no se cuestionó eso. Él dio por hecho. O sea que él sabía
que Absalón tenía unos alcances increíbles. Absalón era capaz, según David, de matar a todos sus hermanos. Y aquí ya nos va mostrando claramente cuál es el corazón y la inclinación de Absalón. Absalón va a ser el protagonista de los próximos 5 capítulos de la Biblia. Pero aquí nos muestra el alcance de qué era capaz. Pero aparece, ¿no?, en el versículo 32, el señor Don Astucia. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el señor Don Astucia? Jonadab, el que había iniciado todo el problema, porque ese fue el que aconsejó a Amnón de cómo quedarse a solas con Tamar para violarla. Y aquí aparece Amnón en el versículo 32 y dice: pero justo en ese momento Jonadab, el hijo de Simea, y otra vez aclaran quién es, como para que no lo confundamos con otro, hermano de David, o sea el primo, llegó y le dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos. Ahora, ¿qué preguntas se harían ustedes con ese versículo? ¿Cómo hizo ese tipo para saber eso? ¿Cómo fue el primero que se enteró? Si ni los hijos habían llegado. Todos estaban en pleno duelo. Ahora, si este tipo fue capaz de aconsejar a Amnón para que violara a Tamar, ¿no sería capaz de aconsejar a Absalón para que acabara con su problemita? Y lo curioso es cómo llega dando la noticia. Él le resta importancia, ¿no? Él ¿cómo dice? Por debajea, ¿sí? Resta importancia, no le da el alcance a la noticia. El hombre cuenta la noticia de una manera que parezca suave, porque dice: mire, no crea el Señor que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. No, rey, no es eso, a todos no los mataron, solo a uno. Sí, eso es lo que él dice. Ahora, ¿era menor o mayor el dolor para el padre? Sí, era el dolor, había perdido a su hijo. Ahora, él estaba restándole importancia a algo que era fundamental. Seguramente en ese momento David estaba pensando lo que Natán le dijo allá en el 1 de Samuel en el capítulo 11, ¿se acuerdan? La espada nunca se apartará de tu casa. Y él estaba pensando esas cosas y meditando en todo esto. Pero bueno, llega esta noticia de que no ha muerto uno. Este señor Astucia trata de menospreciar el asunto. ¿No le recuerda eso el Edén? El Señor me ha dicho que si como de ese árbol morirás. ¿Y él qué dice? No van a morir. No, eso es lo que el diablo siempre suele hacer. Restarle importancia a las consecuencias del pecado. Restarle importancia al mismo pecado. Decirle: eso no es tan grave. No es tan malo. Eso no es tan trascendental. Mientras tanto, dice el versículo 32, ¿sí? Solamente Amnón, Absalón había estado tramando esto ¿desde cuándo? La pregunta es: ¿cómo lo sabía otra vez? ¿No? Otra vez estamos viendo que él, de una u otra manera, Jonadab estuvo involucrado en la violación de Tamar y ahora en el asesinato de Amnón. Decía ser el amigo de Amnón para meterlo en el pecado. Y después lo traicionó para llevarlo a la muerte. Ese es el enemigo, hermanos.
Ese es el enemigo que te dice a ti, tranquilo, peca, no hay problema, yo estoy de tu lado. Y después de que pecas, te dice, usted sí es, ¿no? Qué terrible, ¿no es que es cristiano? No es que es el acusador, por eso es que él te engatusa con mensajes y con palabras totalmente falsas, porque él es mentiroso desde el principio. Él es mentiroso. Y este es lo que nos muestra acá este texto acerca de Jonadab. Y entonces dice el versículo 33, no mi señor, el rey, no mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Claramente él sabía, estaba involucrado en el asunto, de una o de otra manera estaba involucrado. El punto es que aquí hay un hijo, ya podemos ver varias cosas. Hay una hija deshonrada, hay un hijo asesinado, hay un hijo huyendo. Ya hay una familia que está llena de duelo, y ese es el tercer punto. Absalón huye y la familia llora. El fratricidio de Absalón nunca hubiera tomado lugar si David hubiera tomado medidas instantáneas para disciplinar a Amnón. Si David hubiera disciplinado a Amnón cuando cometió la violación a Tamar, si se hubiera involucrado, si no se hubiera quedado callado y no hubiera permitido todo, si hubiera consolado a su hija, si hubiera acompañado a su hijo en el rencor, si hubiera aconsejado y realmente hubiera hecho las labores de papá, seguramente este asesinato se había podido evitar. Por eso, padres, pregúntese en algo, ¿qué está pendiente en casa por arreglar? No mire que hay detalles pequeños, ¿qué está pendiente en casa por arreglar? ¿Qué cosa está ahí que se dejó así para que avance? Que no se toman medidas y va a terminar en un grave problema. Ataquemos el pecado de raíz. El principal pecado de Amnón y de Absalón es que ellos siguieron avanzando, no lo detuvieron cuando estuvo en sus mentes. Si se detiene el pecado mientras está en eso, si se detiene mientras está en nuestra mente, vamos a evitar que se manifieste externamente y que tenga consecuencias más graves. Es ahí donde hay que detener el pecado, en la mente, porque cuando se ejecuta ya vienen consecuencias, dependiendo, ¿no? Pero acuérdese, por eso el Señor Jesucristo, con respecto a estas dos cosas, lo dice en el Nuevo Testamento, allá en el Sermón del Monte. Cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ¿qué es? Un adúltero. Y eso fue lo que hizo Amnón. Y cualquiera, no dice, no, los fariseos, no, pero nosotros no hemos matado a nadie. Dice, pero cualquiera que tiene odio en su corazón es un ¿qué? Asesino en potencia. Por eso es que hay que detenerlo ahí, porque si no se detiene ahí va a tener graves consecuencias. Y eso es lo que pasa. El versículo 34 en adelante constantemente nos repite algo, y es que Absalón huye. Capítulo 34, Absalón huye. Capítulo 37, Absalón huye. Capítulo 38, Absalón huye. Ahora, acuérdese, ellos están allá en Baal Hazor, donde es la esquila, y cuando Absalón asesina a Amnón, los hijos de David, unos huyen hacia Jerusalén, pero también Absalón huye en dirección de su abuelo. Dice el versículo 34, mientras tanto Absalón escapó, ¿no?
Y dice enseguida, en ese momento el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio a una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey, veo a una multitud que viene por el camino de Jorodanaim, por la ladera de la colina. Y dice el 35, mire, le dijo Jonadab, no, ahí está, mire, lo que yo le dije. Él estaba involucrado. Hasta ahora llegaban sus hijos y él ya sabía, mire, lo que yo le dije, allí están, ya vienen los hijos del rey, tal como yo le dije. Y el 36 es un versículo bastante triste. Dice, pronto llegaron, llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Eso es lo que el pecado trae a una familia. Cuando cualquiera de los miembros de una familia peca, cualquiera que sea, la tristeza invade toda la familia. Y lo que hace toda la familia es llorar, dolerse. Ahora, eso tiene dos puntos, eso no está mal. Eso es, hasta una manera, está bien. Pero todo eso se puede evitar. Lo que hacen ellos es, me imagino allí, su padre, por fin abrazándolos porque él hasta unos minutos antes sentía que los había perdido a todos. Que todos sabían, y ahora cuando los ve, lo que hace es abrazarlos, decirles que seguramente que los ama, recibirlos en su palacio. Pero hay duelo y hay lloro, porque un hijo, un hermano ha muerto y otro está huyendo. Yo trato de ponerme en los zapatos de papá, de David, y eso debió haber sido muy triste, muy duro para él. Este versículo 36 nos debe trasladar allá al palacio de David, ponernos en ese hogar y ver con unos lentes observadores lo que está pasando y ver, oiga, ¿dónde empezó todo esto? Eso no empezó un año antes, ni 2 años antes, ni 3 años antes. Eso empezó cuando esos niños se criaron sin una autoridad. Eso empezó cuando esos niños no tuvieron la suficiente disciplina para ser criados. Eso empezó cuando crió niños caprichosos, con todas las cosas materiales, pero sin lo más importante. Padres, tenemos una gran responsabilidad. No importa los años que tengan nuestros hijos. Podemos evitar todo este tipo de cosas. Termina el capítulo 37 diciendo, y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. ¿Sí? Imagínense. ¿Se acuerdan lo que nos dice el primer capítulo? La primera parte del capítulo era el primogénito. Era el que iba a ser el próximo rey. ¿Ustedes no se imaginan a David enseñándole a Amnón cómo se iba a manejar Israel? ¿No se imaginan de alguna manera a David caminando con su hijo diciéndole cuáles son las condiciones para reinar? ¿Cuál es el pueblo que él tiene que reinar? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Cómo lo tiene que hacer? Y ahora su hijo está muerto. Claro que tuvo que haber duelo por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Yesur. Y eso nos debe dejar otra enseñanza. No, podría predicar un sermón completo sobre ese versículo. Abuelos, no sean alcahuetas. Porque aquí se va, huyendo de su papá. Acuérdense que en Israel había unas ciudades de refugio,
donde cuando alguien mataba a otro por accidente podían ir a esa ciudad y vivir tranquilamente porque eran inocentes. Pero Absalón no huye a una ciudad de refugio porque él es culpable, él no es inocente. Y entonces se va donde su abuelito. Y allí es inalcanzable para David, aunque David podía haber ido y reclamarlo y hacer justicia, pero lo deja ir allí. Y su abuelo lo protege. Y por el contrario, lo que vamos a ver más adelante es que lo enseña a cómo ser rey. Estamos convirtiendo un joven criminal, preparándolo para que sea un rey. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos menospreciando sus acciones? ¿Estamos haciéndonos los ciegos a las cosas que ellos están cometiendo o cometen? ¿O les estamos guiando y dando dirección correcta? Nosotros conocemos a nuestros hijos. No nos podemos decir mentiras. Nosotros los conocemos y no podemos hacernos los ciegos en cuanto a lo que ellos están haciendo. Lo que hablaban ayer las mujeres, sí es responsabilidad. Aunque la responsabilidad final es de ellos, pero nosotros sí, en lo que podamos influenciar esas decisiones, estamos llamados a hacerlo. Y si algo está mal, adivine quién se lo tiene que decir. No importa los años que tenga. Ese es nuestro llamado. Y el rey David, ya resignado, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la crianza de los hijos no es de los abuelitos, es de los papás. Pero los abuelitos no pueden ser alcahuetes cuando los hijos corrigen a los nietos. Es responsabilidad de los padres. Si usted tiene que decirle algo a su hijo en cuanto a la crianza, dígaselo, pero no lo desautorice delante de su hijo. Llame a su hijo y dígale: hijo, me parece que puedes hacer esto de cierta manera. Pero no le diga, porque si no, está malcriando a un niño. Eso es importantísimo, hermanos. Elemental. Yo anhelo tener nietos. No tan rápido. Pero le pido a Dios, de verdad, que nos dé la sabiduría y que ellos, nuestros hijos, asuman la responsabilidad de criar sus hijos. No, nosotros los disfrutaremos, para eso son los nietos. Pero una cosa es disfrutarlo y otra cosa es alcahuetearlo. Ojo con el daño que podemos hacer y causar. ¿Podemos intervenir? Sí, con los papás. Dígale al hijo, dígale al papá, basado en su experiencia como padre, dígale, pero no delante de los niños. Entonces el versículo termina diciendo: y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, o sea, han pasado muchos años. ¿Cuántos años han pasado? 3. Ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Ahora, yo entiendo a David como padre. O sea, claro que anhelaba ver a su hijo Absalón. Claro que lo anhelaba. Han pasado 3 años. Pero el texto no nos deja ver que él quería aplicar algo de justicia. Él solamente quería verlo y decir: venga, hijo, lo quiero, ven acá, y no pasó nada. Otra vez, como lo vimos en el capítulo, en el final de la lección anterior, David no hizo. Solamente nos muestra que quería ver a su hijo Absalón. Y esta historia continuará. Ahora, permítame decir un par de cosas antes de terminar. Esta semana, que leía repetidamente la historia, como padre, vino una imagen. No estoy hablando, esto es una revelación de Dios, no. Estoy identificándome como papá con David.
Y yo me imagino, tenía la imagen de David, imagínelo sentado en su lujosa terraza, ya no mirando a la chica linda desnuda, sino con una mirada perdida, o una mirada mirando a cualquier cosa, pensando, ¿qué he hecho con mi familia? Pensando, ¿cómo he perdido mis hijos? Ya no era el joven atractivo y valiente que salía a pelear en el nombre del Señor. Ya no era el hombre al que las mujeres decían, David, Saúl mató a miles y David a 10,000. Ya no es el hombre que reina con autoridad y justicia su nación. A estas alturas ya es un tipo cabizbajo, con una mirada triste, con un profundo dolor en su corazón. Porque aunque tenga un reino estable y tenga la garantía de que ese reino va a ser para siempre, yo creo que no podía alejarse de su cabeza lo que él mismo escribió en el Salmo 51, capítulo 3. Salmo 51, versículo 3. El pecado está delante de mí todos los días. Y cuando veía esa situación y cuando yo veo a David de esa manera y me lo imagino de esa manera, el rey debe vivir en una tremenda frustración. Ya los años de gloria de David han pasado. Ya los años, la situación es diferente. Ahora él ve cómo se está desmoronando todo lo que había construido a raíz de una cosa: no creer en lo que Dios había dicho. No creer que el hogar es con una sola esposa. Haber tomado tantas esposas, haber caído en adulterio, haber tenido tantos hijos en diferentes mujeres, no haber detenido su lujuria, no haber detenido sus deseos pecaminosos, lo llevaron a esa condición. Pero preguntémonos entonces, él no fue el papá que pudo equilibrar misericordia y amor con disciplina para sus hijos. Él debió haberle dicho a sus hijos, a pesar de su pecado y todo, no, levántate al monte ahí, que otro te cocine. Él debió haber dicho, no, no tienes por qué hacer esa fiesta y yo no voy a ir y tus hermanos tampoco van a ir. Él tenía la autoridad, pero él no quiso, no pudo, no quiso tomar el control de la situación. Pero preguntémonos, ¿para qué entonces la Biblia nos cuenta estas cosas? ¿Para qué nos deja estas historias tan crudas, mostrándonos unas realidades tan tremendas como las que hemos visto? Y es el mismo propósito de siempre: mostrarnos que David era un hombre común y corriente, que fue un muy buen rey, que fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero que fue un hombre pecador como cualquier otro, que él no era el rey que nos iba a salvar, que él no era el rey que iba a rescatar al mundo de los pecados, que él no era el llamado para reinar con vara de justicia, que él solamente era un instrumento que Dios tendría y que de ahí vendría el verdadero rey y salvador de nuestras almas. Que no podemos confiar en otro hombre, que nuestra verdadera confianza debe estar puesta en Dios, que nuestra verdadera confianza debe estar puesta en el rey que vendría, como cantábamos ahorita, nuestro redentor y salvador, el Señor Jesucristo.
Rey de reyes y Señor de señores. Toda la Biblia nos lleva a que confiemos en Él, a que le creamos en Él, a que creamos en Él, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Y cuando la Biblia dice nada, es nada. David había podido haber construido el mejor imperio del mundo, pero había perdido su familia por no creer en Dios, por no creer en los mandatos de Dios, por no creer en los parámetros que Dios había puesto para un hogar. Y esa es la misma condición para nosotros hoy. Dios sigue teniendo los mismos parámetros para los hogares de hoy. Y ninguno de los que estamos acá, ni somos padres perfectos, ni somos hermanos perfectos, ni somos hijos perfectos. Es Dios el que por su misericordia nos transforma para que le conozcamos y para que vayamos a Él. Y una última pregunta. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Absalón? ¿Qué piensan? Tal vez están diciendo, no, yo no he matado a nadie. Tal vez otros están diciendo, no, yo avaro no soy. Tal vez otros están diciendo, no, yo rencor no le he cogido a nadie. Tal vez otros están diciendo, no, yo a mi papá siempre lo respeté. No, con Absalón, no. Pero cuando Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe al pastor Tito, en el capítulo 3 de esa carta, él está diciendo, el apóstol al pastor, le está diciendo, en tu congregación, siempre que hables, cuando estén congregados, recuérdales esto. Siempre, Tito, por favor, siempre, recuérdale esto a tu congregación. Y dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales a los creyentes, o sea, a nosotros. Recuérdales que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y mire lo que dice el 3. En otro tiempo, nosotros, los mismos creyentes, ¿no? En otro tiempo, nosotros también éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida está llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Qué tenemos que ver con Absalón? ¿Qué tanto? De nada a todo, ¿qué tanto? Todo que ver con Absalón, ¿verdad? Todo que ver con Absalón. Nosotros no somos mejores. No somos mejores que Absalón, pero la esperanza, lo que Pablo le está diciendo a Tito es recuérdales de dónde nos sacó, recuérdales de dónde veníamos, recuérdales qué éramos capaces de hacer. Recuérdales que si no fuera por Cristo, ustedes eran asesinos. Recuerda que si no fuera por Cristo, ustedes eran unos avaros. Recuerda que si no fuera por Cristo, ustedes habían matado a sus padres. Recuérdales que si no fuera por Cristo, ustedes serían los peores. Y continúa diciendo el versículo 4, y gloria a Dios por eso. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. De eso es que debemos estar agradecidos. Nosotros no somos buenos padres porque nacimos así. Somos algo por la misericordia del Señor. Salvos por la gracia del Señor. Estamos aquí reunidos por la gracia del Señor.
Heredaremos la vida eterna por la gracia del Señor. No hay ningún mérito. 8 de Tito, con esto termino. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No paremos de enseñar la verdad, hermanos. No cesemos de enseñar la verdad. Nosotros no somos mejores que los que están allá afuera, pero Dios nos dio el privilegio, nos amó primero, nos llamó primero, y no cesemos de seguir enseñando esa verdad. Cada vez que tú compartes el evangelio y alguien se convierte, hay un Absalón menos en las calles. No desaproveches ahora la oportunidad de venir a Cristo. Si tú eres un creyente, sigue adelante con tu mensaje, sigue adelante con lo que debes hacer, sigue adelante con el llamado. Pero si tú aún no has reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no se resista a su gracia, hermano. Venga a Él. Ríndase, reconozca que usted es en potencia un asesino, un monstruo. No somos mejores, pero su gracia nos salva, su gracia nos libra. Él nos brinda una eternidad segura. Él nos brinda salvación, Él nos brinda amor, Él nos brinda el abrigo que todos necesitamos y que el camino en el cual podemos ir al Padre. Reconozca tu pecado y ríndete al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de escuchar tu voz, Dios, de escuchar tu palabra, de que tú nos hables tan claramente, Señor. Dios, todos estos ejemplos que tú nos dejas en tu palabra siempre son útiles y nos enseñan realmente dónde estábamos nosotros. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? ¿Cómo nosotros por nuestros propios méritos no podríamos alcanzar absolutamente nada? Pero tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Dios, ¿por qué nos escogiste a nosotros y no al vecino? Eso no lo podemos contestar. Pero lo cierto es que estamos agradecidos de que nos hayas librado de nosotros mismos, que nos hayas librado de este mundo, que nos hayas librado de la condenación, que nos hayas librado de las consecuencias del pecado, que era la muerte, Señor. Nos has salvado. Ahora, claro que cometemos pecado, pero las consecuencias son diferentes. Y además tú garantizas que cuando pecamos, tú vas a estar ahí con nosotros todo el tiempo. Y nos vas a acompañar y nos vas a librar y vamos a poder sentir reposo y vamos a poder descansar. Y claro, vivimos unas consecuencias, pero Dios, tu perdón nos da paz. Por eso te pedimos, Dios, que si hoy en esta mañana hay alguien que aún no te conoce, Señor, que no lo dejes salir como entró. Dios, que tú le convenzas en su corazón de que es un pecador y que necesita tu salvación, que necesita tu gracia, porque de lo contrario va a perderse. Señor, necesitamos postrarnos ante ti y reconocer nuestra condición. Te alabamos, Dios. Dios, y sabemos que tú lo vas a hacer. De acuerdo y conforme sea tu voluntad, vas a seguir obrando en cada corazón. Gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de oír tu voz. Y gracias porque en ti podemos descansar y disfrutar. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.